La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. Tiene como mandato doble. Pues uno, mantener la tasa de inflación en el entorno de la meta del 2% y dos, tener un nivel de actividad económica que sea considerado como pleno empleo, es decir, un nivel de actividad en la cual la tasa de desocupación esté por debajo del 4%. ¿Qué es lo que se ha estado observando en la economía de los Estados Unidos? Que efectivamente la tasa de inflación, después de haber superado el 9%, pues ha estado reduciéndose después que se comenzó a ejecutar una política monetaria restrictiva. Cuando se llevó la tasa de interés de referencia, que es la tasa de interés que se utiliza para influir sobre la tasa de interés activa, la tasa de interés pasiva, es decir, sobre la tasa de interés de los depósitos, como la tasa de interés de los préstamos, y a través de esa tasa de interés de referencia, pues entonces se influye sobre las decisiones que toman los agentes económicos, tanto de consumo como de inversión. ¿Y qué sucedió? Que la tasa de interés de referencia se colocó en un nivel de 5,25 a 5,5%, que es el más alto en los últimos 23 años. Es decir, que la política monetaria de Estados Unidos está ahora mismo en territorio marcadamente restrictivo. Y el objetivo de esto es llevar la tasa de inflación, que vuelvo y señalo, llegó hasta un nivel de 9%, y colocarlo al 2%. ¿En cuánto está la tasa de inflación? Si tomamos en cuenta el índice de precio del consumidor, la tasa de inflación en los Estados Unidos medida en términos interanuales a febrero estaría en 3,2%. Pero si tomamos la tasa de inflación medida por la variación del índice de precios de gastos de el consumo o de gastos que realizan los agentes económicos, se tiene que la variación de ese índice de precio en términos interanuales, pues se encuentra en 2,5%. Ambos están por encima del 2%, de tal manera que la tasa de interés que está ejecutando los Estados Unidos, específicamente su Reserva Federal, todavía no ha logrado hacer el trabajo. Y Jeremy Powell, eso fue lo que dijo recientemente. Jeremy Powell señaló que pues todavía la Reserva Federal no ha completado el trabajo de llevar la tasa de inflación hacia su meta del 2%. En consecuencia, hay que mantener todavía en el rango que va del 5,25 al 5,5% la tasa de interés, porque de esa manera se le quita presión al mercado, un mercado de bienes que sigue muy dinámico en los Estados Unidos, un mercado de bienes que si nos vamos a los pronósticos para este año 2024, vemos que la Reserva Federal, en vez de estar pensando en una reducción del ritmo de crecimiento con relación a lo que había proyectado, lo que se está viendo es un aumento del ritmo de crecimiento de acuerdo a lo que ella había proyectado para el año 2024. Y en ese sentido, quiero entrar ahora a ver en detalle lo que prevé, lo que pronostica, lo que proyecta la Reserva Federal en materia de indicadores macroeconómicos. Vamos a ver lo que serían esos indicadores. Fíjense acá. Aquí tenemos lo que es el crecimiento proyectado del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos. En diciembre, la Reserva Federal había proyectado que crecería el año 2024 en 1,4%. Ahora en marzo proyecta 2,1, es decir, una aceleración de 0,7 puntos porcentuales que se registraría este año 2024, es decir, que llegaría a 2,1% el crecimiento del Producto Interno Bruto para el año 2024. La tasa de desocupación, que en diciembre se había proyectado en 4,1%, se coloca en 4%, es decir, que de acuerdo a esto, lo que la Reserva Federal estaría esperando es que la economía de los Estados Unidos siga con un dinamismo importante, a pesar de tener una tasa de interés que está ahora mismo en el rango del 5,25 al 5,50%. Es decir, que a pesar de eso, vemos cómo la tasa de desocupación a la fecha, por ejemplo, está en un nivel de 3,9%. Ese porcentaje de 3,9% lo que manda como señal es que efectivamente está en pleno empleo todavía la economía de los Estados Unidos. Y ese crecimiento que incluso está proyectando la Reserva Federal, lo que le manda a decir a los agentes económicos es que la economía, sin lugar a dudas, tiene un muy buen desempeño desde el punto de vista de la economía real. De hecho, si nos vamos a la parte de los salarios y se toma en cuenta la variación interanual de los mismos,
tenemos que el salario por hora está todavía variando por encima del 4%, es decir, el doble de la meta de inflación. ¿Cuál debería ser la variación de los salarios tal que le dé tranquilidad a la Reserva Federal? 3%, porque sería el 2% de inflación más un 1% que estaría vinculado con la productividad. De tal manera que si estuviese creciendo 3% en términos interanuales la variación del salario por hora, pues eso le daría tranquilidad a la Reserva Federal, pero está creciendo por encima del 4%. La economía, como le señalé, estaría creciendo 2.1% y además se tendría una tasa de desocupación que manda como mensaje que está en pleno empleo. Ante eso, ¿qué está pensando la Reserva Federal? Que no ha llegado el momento todavía para comenzar a reducir la tasa de interés. Eso es lo que piensa Jerome Powell. Eso es lo que piensa el presidente de la Reserva Federal, de que todavía no es posible comenzar a reducir la tasa de interés de referencia. Incluso Christopher Waller, que es el gobernador de la Reserva Federal también, señaló que la reducción de la inflación ha sido más lenta de lo deseado e incluso dijo textualmente, las métricas de inflación de corto plazo lo que señalan es que se ha desacelerado o se ha estancado el ritmo de descenso de la tasa de inflación y que por tal motivo es que se va a tomar como decisión no, oigan bien, no reducir en la próxima reunión de mayo, no reducir la tasa de interés de referencia. Sería en junio o julio que se pudiera reducir la tasa de interés, iniciar el ciclo. Ahora, el punto es que pudiera suceder que no sea en 3 ocasiones que se reduzca, como se había previsto inicialmente, la tasa de interés. Ya eso de que el mercado estaba pronosticando hasta 5 o 6 veces que se iba a reducir en el año 2024 la tasa de interés, ya eso está mandado a guardar. Como mucho 3, pero ya hay agentes, ya hay funcionarios de la Reserva Federal que comienzan a señalar que lo que más probable ocurra es una reducción solamente de 2 o incluso 1, o incluso una persona dijo de la Reserva Federal que quizás no sea necesario reducir la tasa de interés, porque si la economía está creciendo de esa forma y se reduce la tasa de interés y se acelera el ritmo de crecimiento, pudieran aumentar los salarios todavía de forma más acentuada y esto presionar hacia arriba la tasa de inflación, específicamente el grupo que está vinculado con los servicios, que está estrechamente relacionado con la tasa de variación de los salarios. Si hay un aumento de los salarios, eso puede generar un aumento de los precios de los servicios y eso a su vez generar un aumento del índice de precio al consumidor o del índice de precio de gastos. Entonces, por eso las autoridades monetarias están muy preocupadas y mantienen su posición de que la tasa de interés se va a mantener en el rango del 5.25 al 5.5%, por lo menos en los próximos meses. Entonces se pone sobre la mesa la probabilidad de que efectivamente logre pues comenzar a reducirse la tasa de interés en junio o julio. Es verdad, todavía hay probabilidad de que sea en junio, pero si en los próximos días vemos indicadores de que la tasa de interés, la tasa de inflación no baja más rápido de lo que ha estado bajando, incluso muestra un comportamiento donde sube como sucedió en febrero, pues entonces ante esa situación es probable que digan, ¿saben qué? Olvídense de junio también. Vamos a pensar en julio, lo que pudiera ser el inicio de lo que es el comienzo o el inicio de la reducción de las tasas de interés de referencia en los Estados Unidos. Eso es lo que pudiera suceder. Mientras tanto, ¿qué se puede decir con relación a los pronósticos de la Reserva Federal con relación a la inflación? Fíjense, ellos piensan que este año esa inflación va a cerrar en 2.6%, está en 2.5%. O sea, fíjense cómo estaría pensándose que todavía va a estar muy por encima de lo que es la meta. O sea, ellos piensan que ahora mismo hay un nivel de tasa de inflación del 2.5 que pudiera, debido al cambio de base que va a ir sucediendo a lo largo de lo que son los meses que vienen, pudiera ser que cierre el año en 2.6% la tasa de inflación. Si es así, pues eso le dificulta la reducción de tasa de interés. Y por eso acá vemos que en el mejor de los casos,
En el mejor de los casos, lo que está pronosticando, lo que está proyectando la Reserva Federal con relación a la tasa de interés de los fondos federales, fíjense acá, 4.6%. Eso es una reducción de 3 ocasiones de 25 puntos básicos de la tasa de interés de referencia. 25 puntos básicos de reducción de la tasa de interés de referencia nos llevaría a un promedio del 4.6%, es decir, que estaría entre 4.5 y 4.75% la tasa de interés de referencia. Ese sería, digamos, lo más probable que pudiera observarse este año. Eso es lo más probable a la fecha. Pero sí, oigan bien, sí se tiene una situación en la cual la tasa de inflación en los Estados Unidos no se reduce más rápido en los próximos meses, es probable que no se reduzcan en 3 ocasiones la tasa de interés, sino que se reduzca solamente 2 veces, es decir, 50 puntos básicos. De tal manera que en vez de ser 4.6, lo que observemos es que quede, en vez de estar entre 4.5 y 4.75, que quede entre 4.75 y 5%. Eso es lo que probablemente pudiese ocurrir en caso de que se observe que la tasa de inflación no se reduzca al ritmo que quieren las autoridades de la Reserva Federal de Estados Unidos. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.